Hoy, sus ojos estaban apagados. Cansados. Huecos. ¿Otra vez despierta tan temprano? Preguntó Diego, asomándose a la cocina con el pelo revuelto y la voz aún adormilada. Asentí, sin voltear. No quería que viera las lágrimas que ya amenazaban con caer. No puedo dejar de pensar en el informe del médico, susurré. Él se acercó, apoyó las manos en mis hombros. Sentí su calor, su familiaridad. Pero también sentí que había algo distinto. Algo que no sabía nombrar. Elena es fuerte, dijo. Y nosotros estaremos con ella. ¿Y si no hay donante compatible? Mi voz tembló. ¿Y si? Me interrumpió con suavidad, no pienses en eso ahora. Por favor. Pero yo ya lo había pensado. Una y otra vez. Cada noche, antes de dormir, imaginaba sus días acortándose, sus noches llenas de máquinas que hacían el trabajo que sus riñones ya no podían. La veía conectada a tubos, pálida, esperando un milagro que parecía no llegar. Esa misma tarde, mientras ordenaba papeles en el cajón del escritorio, encontré el folleto del hospital, donación de órganos entre vivos, una esperanza renovada. Lo leí con el corazón en la garganta. Y entonces, sin pensarlo dos veces, marqué una cita. ¿Estás segura de esto? Me preguntó el médico días después, con una mezcla de admiración y preocupación en la mirada. Sí, respondí, firme, aunque mis manos temblaran. Si hay una posibilidad de que mi riñón le dé más tiempo, más calidad de vida, entonces quiero hacerlo. No es una decisión pequeña, Clara. Es un acto de amor y de riesgo. Lo sé, dije, y en ese momento, pensé en el rostro de Elena cuando supiera que su nuera, la mujer que siempre la trató como a su propia madre, estaba dispuesta a dar parte de sí misma por ella. Pero no hay nada más grande que poder devolverle la vida a alguien que lo ha dado todo por los demás. Esa noche, mientras Diego dormía, me senté en el borde de la cama y miré mis manos. Eran manos comunes, nada extraordinarias. Pero dentro de mí latía algo que sí lo era, la certeza de que, aunque el mundo se tambaleara, hay gestos que lo sostienen. Y yo estaba a punto de hacer uno. No sabía aún que, mientras mi cuerpo se preparaba para dar lo más íntimo que poseía, otro corazón ya había decidido alejarse. Pero eso vendría después. Por ahora, solo existía Elena. Su sonrisa débil. Su mirada agradecida. Y laído solo por el eco lejano de pasos apresurados y el zumbido constante de los monitores. Elena estaba dentro. Dormía. O al menos eso le habían dicho. Pero él no se atrevía a entrar. No aún. ¿Diego? La voz de su hermana, Laura, lo sacó de su ensoñación. Se acercó con una taza de café humeante y se sentó a su lado. ¿Has comido algo? Él negó con la cabeza, sin mirarla. No puedo, murmuró. Cada vez que intento tragar, siento que me ahogo. Laura suspiró, con esa mezcla de ternura y frustración que solo una hermana mayor sabe conjugar. No es tu culpa, ¿sabes? Dijo suavemente. No pudiste evitar que su cuerpo se apagara poco a poco. Pero sí pude evitar que estuviera sola, replicó, con la voz quebrada. Y aún así, la dejé esperar. La dejé en manos de médicos, de enfermeras, mientras yo, se detuvo, incapaz de terminar la frase. Mientras yo intentaba huir de todo. Porque eso era lo que había hecho. En los últimos meses, cada vez que Elena empeoraba, Diego se ausentaba. No físicamente, no del todo. Pero su mente, su corazón, se iban a un lugar oscuro, donde el miedo a perderla lo paralizaba. Y en vez de enfrentarlo, se refugiaba en el trabajo, en silencios incómodos, en miradas que evitaban las de su propia madre. Clara ha estado con ella todos los días, dijo Laura, casi en un susurro, como si temiera herirlo. Incluso los fines de semana. Incluso cuando tú, no estabas. Diego cerró los ojos. Clara. Su mujer. Su refugio. La que había cargado con el peso de su familia como si fuera el suyo propio. ¿Y él, qué había hecho él? Había permitido que el dolor lo volviera invisible.
Había permitido que el miedo lo convirtiera en un extraño en su propia casa. ¿Sabes por qué mamá siempre te llama, mi otro hijo? Preguntó Laura, con una sonrisa triste. Porque te ve. A ti, no al hombre que se esconde detrás de excusas. Las lágrimas que había estado conteniendo desde la mañana brotaron sin permiso. Diego se cubrió el rostro con las manos y sollozó en silencio, como un niño que por fin se permite llorar después de fingir ser fuerte durante demasiado tiempo. Tengo miedo, Laura, susurró. Miedo de que, si entro ahí, no pueda soportar verla así. Miedo de que me mire y me pida que la salve, y no pueda hacerlo. No te está pidiendo que la salves, dijo ella, poniéndole una mano en el hombro. Te está pidiendo que estés. Solo eso. Que estés. Un largo silencio se extendió entre ellos. El reloj de la pared marcaba las 4:17 de la tarde. Afuera, el mundo seguía girando. Pero allí, en ese pasillo, el tiempo se había detenido. Finalmente, Diego se levantó. Respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas. Y con pasos lentos, casi ceremoniales, empujó la puerta de la habitación. Elena estaba despierta. Giró la cabeza apenas al oír el crujido de la puerta. Sus ojos, hundidos pero lúcidos, se iluminaron al verlo. «Mijo», susurró, con una voz tan débil que apenas se oía. Diego se acercó, tomó su mano con delicadeza, como si temiera romperla. «Perdóname», dijo, con la voz rota. «Perdóname por no haber estado aquí como debía». Elena sonrió. Una sonrisa cansada, pero genuina. «Siempre estuviste», dijo. «Solo estabas, perdiendo el camino». «Pero ya. Volviste». Él asintió, incapaz de hablar. Se sentó a su lado, sin soltar su mano, y por primera vez en meses, se permitió estar. No como el hijo perfecto, no como el hombre que tenía que arreglarlo todo, sino simplemente como Diego. Vulnerable. Asustado. Amante. En ese momento, no sabía que muy pronto su mundo se sacudiría de nuevo. No sabía que mientras Clara se preparaba para dar un riñón a su madre, él ya estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Pero eso aún no había caso, la grieta era un silencio creciente entre él y su esposa. Clara notaba el cambio. No porque Diego fuera frío, al contrario, era más atento que nunca. Le servía el té antes de que ella lo pidiera, le cubría los hombros con una manta cuando hacía frío, le preguntaba cada noche cómo se sentía. Pero había algo, una distancia invisible en sus miradas. Como si él estuviera presente con el cuerpo, pero su mente ya hubiera echado raíces en otro lugar. Una tarde, mientras doblaban ropa en el cuarto, Clara rompió el silencio. ¿Estás bien, Diego? Él se detuvo con una camisa en las manos, evitando su mirada. Sí, claro. ¿Por qué no estaría? Porque lleva semanas diciéndome, sí, a todo, pero no me miras a los ojos cuando lo dices. Diego dejó la camisa sobre la cama y se acercó a la ventana. Afuera, el cielo se teñía de naranja. Solo estoy cansado, dijo. Todo esto con mamá, los tratamientos, los informes, las noches sin dormir. A veces siento que no respiro. Clara se acercó y puso una mano sobre su brazo. No tienes que cargar con todo solo. Tú y yo, somos un equipo, ¿verdad? Él asintió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Claro que sí, murmuró. Pero esa noche, mientras Clara dormía, Diego se quedó despierto, mirando el techo. Y en su mente, una y otra vez, regresaba la imagen de Valeria. No porque la amara, todavía no, sino porque con ella, todo era más fácil. No había enfermedad. No había culpa. Solo charlas ligeras en la cafetería de la oficina, risas que no venían cargadas de dolor, miradas que no le exigían ser fuerte. No sabía cuándo había empezado. Tal vez fue aquella tarde en que Valeria le llevó un café después de que recibiera una llamada del hospital. Tal vez fue cuando, sin preguntar, le dijo, puedes contarme lo que sea. No necesitas fingir conmigo. Y él, por primera vez en meses, se sintió visto. No como el hijo de una enferma.
No como el marido de una mujer que daba todo. Solo como Diego. Pero eso era un secreto. Inconfesable. Injusto. Unos días después, Clara recibió la llamada del hospital. Su tipo sanguíneo y sus pruebas de compatibilidad confirmaban que era una donante idónea para Elena. El alivio en su rostro era tan puro, tan luminoso, que a Diego le dolió mirarla. «Diego», exclamó, corriendo hacia él con los papeles en la mano. «Puedo hacerlo. Puedo darle el riñón a tu mamá». Él la abrazó. La abrazó con fuerza, con gratitud, con culpa. «Eres increíble», dijo, y en ese momento, sí lo sentía. Pero también sentía que la tierra bajo sus pies se movía. Porque mientras Clara planeaba dar una parte de sí misma por amor, él ya había empezado a dar pedazos de su corazón a otra. «¿Vendrás conmigo al preoperatorio?», preguntó ella más tarde, con una inocencia que le partía el alma. «Claro», respondió, sin dudar. «Estaré contigo cada segundo». Y lo decía en serio. Quería estar. Quería ser digno de ella. Pero ya no sabía si lo era. Esa misma semana, en la oficina, Valeria le preguntó si quería tomar un café después del trabajo. «Solo café», insistió. Y él, en vez de decir que no, dijo sí. Una sola palabra. Pero fue suficiente. Mientras caminaban por la calle, ella le habló de sus sueños, de su miedo a la soledad, de lo que admiraba en él, tu lealtad. Tu forma de cuidar a los tuyos. Y Diego no tuvo el valor de decirle que, en ese preciso momento, estaba traicionando esa lealtad con cada minuto que pasaba lejos de su esposa. Al llegar a casa esa noche, encontró a Clara sentada en el sofá, con los análisis médicos esparcidos sobre la mesa. Estaba cansada, pero tenía una luz en los ojos que él ya no reconocía en los suyos. «Mañana empiezan los últimos exámenes», dijo. «En 3 semanas, si todo sale bien, será la cirugía». Diego se sentó a su lado y tomó su mano. «Gracias», dijo, con la voz más sincera que pudo encontrar. «No sé qué haría sin ti». Clara sonrió, apretó su mano y apoyó la cabeza en su hombro. «Nunca tendrás que averiguarlo». Pero en ese instante, mientras ella cerraba los ojos con confianza, Diego supo que algo ya se había roto. No con gritos. No con traiciones claras. Pero con silencios. Con ausencias disfrazadas de presencia. Con un corazón dividido que ya no sabía a quién pertenecía. Y lo peor de todo, es que aún no había terminado. Porque la verdadera prueba no llegaría hasta el día de la cirugía. Y cuando llegara, todo lo que había notaba como, poco a poco, esa sonrisa se volvía más frágil. No por el cansancio físico, aunque también lo había, sino por algo más sutil, el presentimiento de que algo en su matrimonio ya no encajaba. Una noche, mientras preparaba la maleta para lo que llamaban la internación de preparación, Clara encontró un recibo en el bolsillo del abrigo de Diego. Era de un restaurante al que nunca habían ido. La fecha, 2 noches atrás. Su corazón se detuvo un instante, pero guardó el papel y no dijo nada. No quería dudas nublando lo que estaba a punto de hacer. No ahora. Al día siguiente, en la clínica, mientras firmaba los últimos papeles, la doctora le tomó las manos con delicadeza. «Clara, antes de proceder, necesito que me mires a los ojos y me digas, ¿esto es lo que realmente quieres?». Ella asintió sin dudar. «Es más que lo que quiero. Es lo que debo hacer. Elena es familia. Y si puedo darle más tiempo, más vida, entonces no hay elección que hacer». La doctora asintió, con respeto. «Eres un alma rara, Clara. No todos tienen el valor de dar tanto». «No es valor», respondió ella en voz baja. «Es amor». Mientras tanto, Diego caminaba por los pasillos del hospital como un fantasma. Había estado evitando las llamadas de Valeria, pero no sus pensamientos. Cada vez que veía a Clara sonreír, sentía una mezcla de admiración y vergüenza. ¿Cómo podía alguien ser tan generosa mientras él? ¿Diego? La voz de su madre lo interrumpió. Elena estaba sentada en una silla de ruedas, junto a la sala de espera. Se veía más fuerte, gracias a los cuidados constantes,
pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, se arrodilló frente a ella. ¿Estás bien? No, dijo ella, con la voz temblorosa. No estoy bien. Porque sé lo que Clara va a hacer por mí, y sé lo que tú has estado haciendo. Él palideció. No sé a qué te refieres, no me mientas, hijo. Interrumpió ella, con una fuerza que no se esperaba. He visto cómo miras a esa mujer en las fotos que dejas en el celular. He visto cómo te ausentas aunque estés aquí. Y ahora tu esposa va a abrir su cuerpo para darme una parte de sí, y tú no sabes ni siquiera si quieres seguir a su lado. Diego bajó la cabeza. No podía negarlo. No ante los ojos de la mujer que lo había criado con tanto amor. No la amo como antes, mamá, confesó, con la voz quebrada. No sé qué me pasa. Me siento perdido. Y con Valeria, todo parece más simple. Menos doloroso. Elena lo miró con tristeza infinita. El amor verdadero no es lo que es simple, mijo. Es lo que se elige, incluso cuando duele. Incluso cuando cuesta. Clara no está donando un riñón porque es fácil. Lo está haciendo porque te ama a ti, y porque me ama a mí. ¿Y tú? ¿Qué estás eligiendo? Diego no tuvo respuesta. Solo el peso de una culpa que ya no podía cargar solo. Esa noche, antes de que Clara fuera trasladada a la habitación de preoperatorio, se sentaron juntos en su pequeño cuarto del hospital. Afuera, la ciudad brillaba con miles de luces, pero dentro solo había la tenue lámpara de la mesita y el silencio entre ellos. «¿Vas a estar ahí, verdad?», preguntó Clara, tomándole la mano. «Cuando despierte, quiero verte primero». «Claro que sí», dijo él, con una convicción que quería creer verdadera. «No iré a ninguna parte». Ella lo miró fijamente, como si intentara leer su alma. «Porque si no estás, no sé si podré volver». Las palabras la abandonaron, pero el mensaje quedó flotando en el aire, denso como una promesa rota antes de cumplirse. Diego apretó su mano, asintió, y le prometió con los ojos lo que ya no podía prometer con el corazón. Pero la noche trajo consigo una llamada. Mientras Clara dormía tras la sedación ligera, Diego salió al pasillo a responder. Era Valeria. «Solo quería saber cómo estás», dijo su voz suave al otro lado. «Sé que hoy es un día duro». Él dudó. Miró la puerta cerrada de la habitación donde Clara descansaba, a punto de entregar una parte de sí por la familia de él, y sintió que el mundo se desgarraba en dos. «No debería estar hablando contigo», murmuró. «Entonces cuelga», respondió ella. «Pero si no lo haces, es porque algo en ti aún quiere escucharme». Y no colgó. Minutos después, mientras caminaba de regreso, se encontró con Elena en el pasillo. Ella lo miró, y sin decir una palabra, supo. Vio la verdad en su rostro. Y en sus ojos, Diego no vio ira, vio una tristeza tan profunda que le partió el alma. La madrugada avanzaba. La cirugía estaba programada para las 7 de la mañana. Clara fue trasladada al quirófano con una sonrisa tranquila, como si fuera a un paseo cualquiera. Diego la acompañó hasta las puertas, le besó la frente y le susurró, «Te amo». Pero cuando ella cerró los ojos y las enfermeras la llevaron, él no fue a la sala de espera. No inmediatamente. Salió del hospital. Caminó sin rumbo. Necesitaba aire. Necesitaba huir. Y en medio de esa huida, respondió otra llamada. Y esta vez, sí, se alejó. No sabía que, mientras su cuerpo dormía bajo los efectos de la anestesia, su vida entera cambiaría. No sabía que, al despertar, el mundo que conocía ya no estaría. Pero eso sucedería dentro de pocas horas. Y mientras el reloj marcaba las 6:45 de la mañana, en el quirófano, el equipo médico del quirófano era un universo de luz fría y sonidos metálicos. Clara no sintió el pinchazo de la vía, ni el frío del metal bajo su espalda. Solo una voz serena que le decía, «Respira hondo, ya está segura». Y se dejó llevar. No tuvo miedo. Solo una quietud profunda, como si su cuerpo supiera que hacía lo correcto, incluso mientras su mente se desvanecía. Mientras tanto,
Elena esperaba en la sala de familiares, con las manos apretadas contra el pecho, como si así pudiera contener el latido desbocado de su corazón. Había insistido en estar allí desde el amanecer, negándose a ir a casa aunque la enfermera le asegurara que la cirugía duraría horas. Señora Elena, por favor, descanse, le dijo una auxiliar, ofreciéndole una manta. No puedo, respondió ella, con los ojos fijos en la puerta doble que conducía al área quirúrgica. Mientras mi nuera esté ahí, yo estaré aquí. Es lo mínimo que puedo hacer. Pasaron las 7. Las 8. Las 9:30. El reloj parecía burlarse de la espera. Cada minuto se arrastraba como una eternidad. Elena miraba su teléfono una y otra vez. Ninguna llamada de Diego. Ningún mensaje. Solo silencio. Y ese silencio le helaba más que cualquier noticia mala. ¿Dónde estás, hijo?, murmuró, con la voz temblando. Hoy, de todos los días, ¿cómo puedes no estar? A las 10:15, un médico salió con bata manchada y rostro sereno. La cirugía fue un éxito, anunció, y Elena casi se desploma de alivio. El riñón de Clara ya está funcionando en el cuerpo de su madre. Ambas están estables. Elena lloró. Lloró de gratitud, de culpa, de amor. Pero su alivio se quebró cuando preguntó, ¿y Diego? ¿Ha venido? El médico negó con suavidad. No lo he visto. Ella apretó los labios, tragándose la decepción. No ahora. No en este momento. ¿Puedo ver a Clara? Dentro de un rato. Está en recuperación. Todavía bajo los efectos de la anestesia. Mientras tanto, en una cafetería a 20 minutos del hospital, Diego miraba su teléfono con las manos sudorosas. Había pasado la noche caminando. Había hablado con Valeria. No había sido nada explícito, solo palabras suaves, promesas veladas, miradas que se detenían un segundo de más, pero había sido suficiente. Suficiente para saber que ya no podía volver como si nada hubiera pasado. Su teléfono vibró. Era su hermana Laura. ¿Dónde estás? Clara ya salió del quirófano. Mamá está desesperada, ¿vas a venir o no? Diego tragó saliva. Miró por la ventana. El sol brillaba con fuerza, como si el mundo no supiera que su vida se estaba deshaciendo. Tengo que irme, le dijo a Valeria, poniéndose de pie. ¿Volverás?, preguntó ella, con una voz que ya no era solo de amiga. Él no respondió. Solo asintió. Y salió corriendo. Pero ya era tarde. Cuando llegó al hospital, eran casi las 12:30. Corrió por los pasillos, el corazón golpeándole las costillas, el sudor frío en la nuca. Entró en la habitación de recuperación como un huracán, buscando a Clara con los ojos. Y allí estaba. Pálida. Frágil. Pero viva. Intentó sonreírle. Hola, amor. Lo lograste. ¿Estás bien? Clara parpadeó lentamente. La anestesia aún nublaba su mente, pero no sus sentidos. Y entonces, lo vio. No solo a él. Detrás de Diego, en el umbral de la puerta, estaba Valeria. No había entrado, solo lo había acompañado, tal vez por apoyo, tal vez por curiosidad. Pero estaba ahí. Con su abrigo claro, su pelo recogido, su mirada incómoda, y su presencia innegable. Clara no dijo nada. No pudo. Su cuerpo estaba débil, su voz ausente. Pero sus ojos lo dijeron todo. Se llenaron de una confusión que rápidamente se volvió dolor. Y luego, silencio. Un silencio tan profundo que partió el aire en dos. Diego, al darse cuenta, se volvió y vio a Valeria. Su rostro se descompuso. ¿Qué haces aquí?, susurró, furioso, avergonzado. Valeria retrocedió, comprendiendo demasiado tarde su error. Yo, solo quería asegurarme de que, vete, ordenó, con una voz que no le reconoció ni él mismo. Ella se fue sin decir una palabra más. Pero ya no importaba. El daño estaba hecho. Clara cerró los ojos.
Una lágrima solitaria resbaló por su sien y se perdió en la almohada. No lloró con ruido. No protestó. Solo se encogió un poco más en sí misma, como si intentara desaparecer del mundo que acababa de traicionarla. Diego se acercó, desesperado. Clara, por favor, no es lo que crees. Ella no hables, susurró ella, con una voz apenas audible, pero cargada de una fuerza que lo dejó paralizado. No ahora. Elena, que había estado en la puerta todo ese tiempo, entró lentamente. Miró a su hijo con una decepción tan profunda que no necesitó decir una palabra. Solo tomó la mano de Clara y la apretó con ternura. Estoy contigo, le dijo, como si fuera la única verdad que importaba. Diego se quedó allí, de pie, entre la mujer a la que había jurado amar y la madre que acababa de recibir un regalo que él no tuvo el valor de dar. Y en ese momento, supo que no era el héroe de esa historia. Era el traidor. El ausente. El que falló en el instante más sagrado. El sol seguía brillando afuera. Pero dentro de esa habitación, algo había muerto. Algo que tal vez nunca podría resucitar. Él venía. Cada tarde. Se sentaba en la silla junto a su cama, a veces con flores, a veces con libros que sabía que a ella le gustaban. Pero no hablaba mucho. Solo la miraba. Como si con la mirada pudiera reparar lo roto. Una tarde, cuando ya casi todos se habían ido y solo Elena permanecía en la sala de espera, Diego se atrevió. Clara, necesito que me hables, dijo, con la voz baja, temblorosa. No soporto verte así. Tan lejos. Ella abrió los ojos lentamente. No con ira. No con lágrimas. Solo con una tristeza tan profunda que dolía más que cualquier grito. ¿Qué quieres que te diga, Diego? Preguntó, con la voz apenas más fuerte que un susurro. ¿Que estoy bien? ¿Que no vi lo que vi? No fue como crees, insistió él, desesperado. Valeria no significa nada. Solo estaba perdido. Y ella me escuchó cuando yo no supe cómo pedir ayuda. Clara lo miró fijamente. Y en ese momento, no vio al hombre con el que se había casado. Vio a un extraño que se había escondido detrás de excusas mientras ella se preparaba para abrir su cuerpo por amor. ¿Sabes en qué estaba pensando mientras me dormían en el quirófano? Preguntó, y su voz tembló por primera vez. Pensaba en ti. En cómo me mirarías cuando despertara. En cómo me dirías que todo estaría bien. En cómo me abrazarías y me dirías que valió la pena, porque tú estarías ahí. Hizo una pausa. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no se la secó. Y en vez de eso, abrí los ojos y vi a otra mujer al lado del hombre que juró amarme. En el peor momento de mi vida. Cuando más vulnerable estaba, tú ya no eras mío. Diego bajó la cabeza. No tenía defensa. No tenía excusa que valiera. Lo siento, musitó. Lo siento de verdad. El perdón no. Se pide, dijo Clara, con una calma que lo dejó helado. Se gana. Y tú ni siquiera estabas cuando más te necesité. En ese momento, Elena entró con una bandeja de sopa, como si supiera que la conversación había alcanzado su clímax. Al ver las lágrimas de Clara y la postura derrotada de su hijo, su rostro se endureció. Diego, dijo, con una voz más firme de lo habitual, tal vez deberías irte. Mamá, por favor, no, interrumpió ella. Esta mujer acaba de darme una segunda oportunidad de vida. Y tú casi la dejas sola en su hora más oscura. Si de verdad quieres arreglar algo, empieza por respetar su dolor. No la presiones. No la obligues a perdonarte antes de que siquiera pueda respirar. Diego se levantó, con los ojos llenos de vergüenza. Miró a Clara una última vez, pero ella ya había cerrado los ojos otra vez. No para dormir. Para decirle, sin palabras, que ya no quería verlo. Salió sin hacer ruido. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Clara no pudo conciliar el sueño. El dolor del cuerpo se mezclaba con el del alma. Se levantó con cuidado, apoyándose en las paredes, y caminó hasta la ventana. Afuera,
las luces del hospital parpadeaban como estrellas rotas. Y por primera vez, se permitió preguntarse, ¿había hecho lo correcto? No por donar el riñón. Nunca se arrepentiría de eso. Pero, ¿había sido ingenua al creer que el amor era suficiente? Al pensar que, si daba todo, ¿recibiría algo a cambio? Al día siguiente, el médico la visitó para darle el alta parcial. Podría recuperarse en casa, siempre que tuviera a alguien que la cuidara. ¿Tu esposo te acompañará?, preguntó, con naturalidad. Clara miró hacia la puerta vacía. No, respondió, con una voz más firme de lo que esperaba. No lo necesito. Y en ese no, no había rabia. Había decisión. Elena, al escucharla, no dijo nada. Solo le tomó la mano y la apretó. Y en ese gesto, Clara supo que no estaba sola. Tal vez había perdido al hombre que amaba, pero no había perdido su dignidad. Ni su valor. Ni su derecho a sanar. Lo que nadie sabía aún era que, mientras Clara preparaba sus cosas para irse del hospital, Valeria había decidido hablar con ella. No para justificarse. No para competir. Sino, para aclarar algo que había estado creciendo en silencio, algo que podría cambiarlo todo una vez más. ¿Estás segura de esto, mija?, preguntó Elena, sosteniendo su maleta con manos temblorosas. ¿Podrías quedarte conmigo? Mi casa es tu casa. Clara le sonrió, con una ternura cansada pero firme. Necesito espacio, Elena. No de ti. De todo lo que me recuerde que entregué mi cuerpo, y fui olvidada. Elena sintió, con los ojos llenos de lágrimas que ya no intentaba ocultar. Entonces te daré espacio. Pero no distancia. Porque tú eres mi hija. No por sangre. Por elección. Se abrazaron en silencio, y en ese abrazo había promesas no dichas, de lealtad, de gratitud, de un lazo que ni siquiera el amor roto podía deshacer. El taxi arrancó. Clara miró por la ventanilla mientras el hospital se desvanecía en la distancia. Y justo cuando pensaba que por fin tendría paz, su teléfono vibró. Era un mensaje desconocido. Hola, Clara. Soy Valeria. Sé que no tenemos motivos para hablar, pero necesito verte. No es lo que crees. Por favor. Clara entrecerró los ojos. Su primer impulso fue borrarlo. Bloquear el número. Seguir adelante como si esa mujer nunca hubiera existido. Pero algo en el tono de esas palabras, tan distintas de la arrogancia que esperaba, la hizo dudar. Horas después, sentada en la sala de su hermana con una manta sobre los hombros y una taza de té aún humeante en las manos, escuchó el timbre. ¿Esperabas a alguien?, preguntó su hermana, Lucía, desde la cocina. No, respondió Clara, con el corazón acelerándose. Se levantó con cuidado, aún débil, y abrió la puerta. Allí estaba Valeria. Sin maquillaje. Con los ojos enrojecidos. Sosteniendo un sobre blanco en las manos. Sé que no tengo derecho a estar aquí, dijo, con la voz entrecortada. Pero si no hablo contigo ahora, creo que nunca podré perdonarme. Clara la miró en silencio. No la hizo pasar. No la echó. Solo esperó. Diego me dijo que estabas donando un riñón, continuó Valeria. Pero no me dijo cuándo. Ni dónde. Yo, no sabía nada. Pensaba que su madre estaba mejor. Pensaba que todo era más simple. Hasta que lo vi correr al hospital esa mañana, y lo seguí. No para interferir. Solo porque me preocupaba. Clara respiró hondo. ¿Y por qué ahora? Valeria bajó la mirada, como si el suelo pudiera sostener su vergüenza. Porque anoche, después de que te viera en el hospital, me di cuenta de la verdad. Yo no estaba enamorada de Diego. Estaba enamorada de la atención que me daba. De lo que representaba, alguien que me hacía sentir importante. Pero tú diste una parte de tu cuerpo por amor verdadero. Y yo casi destruyo eso sin siquiera entender su valor. Hizo una pausa. Abrió el sobre y sacó una carta.
Le pedí a Diego que se alejara de mí. Para siempre. Y escribí esto, para que sepas que no soy tu enemiga. Solo una tonta que creyó que el cariño era amor. Clara tomó la carta, pero no la leyó. No aún. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Qué esperas de mí? Nada, respondió Valeria, con una honestidad que sorprendió a Clara. No quiero tu perdón. Solo quiero que sepas que no fue un juego para mí, y mucho menos para ti. Y si algún día decides reconstruir algo con él, que sea porque tú lo eliges. No porque yo me fui. Se dio la vuelta para irse, pero Clara la detuvo. Espera. Valeria se volvió, sorprendida. ¿Sí? Gracias, dijo Clara, con una voz apenas audible. Por venir. Por tener el valor de decir la verdad. Valeria asintió, con una lágrima resbalando por su mejilla, y se fue sin decir más. Clara cerró la puerta. Se apoyó contra ella, sintiendo como el peso de los días pasados se desplomaba sobre sus hombros. Por primera vez desde la cirugía, respiró hondo. No porque todo estuviera bien, sino porque, al menos, ya no había mentiras flotando en el aire. Esa noche, mientras su hermana dormía, abrió la carta. Clara, no sé si alguna vez leerás esto, pero si lo haces, quiero que sepas que admiro tu coraje más de lo que podrías imaginar. Lo que hiciste no fue solo por Elena. Fue por un ideal que muchos hemos olvidado, que el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Yo fallé. Tú no, y por eso, mereces todo el respeto del mundo. Que nunca dudes de tu valor. Ni siquiera cuando los demás lo olviden. Clara dobló la carta lentamente. La guardó en el cajón de la mesita de noche. Y por primera vez en semanas, durmió sin soñar con despedidas. Pero mientras ella descansaba, en la otra punta de la ciudad, Diego caminaba bajo la lluvia, con el teléfono en la mano, mirando una foto de Clara en su boda. Y en su rostro, no había esperanza, solo la certeza de que tal vez ya era demasiado. Las semanas pasaron como hojas arrastradas por el viento, silenciosas, frágiles, inevitables. Clara seguía su recuperación en casa de su hermana, con visitas discretas de Elena, quien ahora, con su nuevo riñón funcionando con valentía, parecía haber renacido, no solo en cuerpo, sino en propósito. Hablaba menos, pero actuaba más. Cocinaba sopas que dejaba en la puerta sin tocar el timbre. Regaba las plantas del balcón cuando Clara dormía. Y, sobre todo, no mencionaba a Diego. No porque lo odiara, sino porque entendía que el silencio, a veces, es el mayor acto de amor. Pero el mundo, como siempre, se niega a quedarse quieto. Una tarde, mientras Clara intentaba coser un botón suelto, un gesto simple, casi terapéutico, el timbre sonó de nuevo. Esta vez, no era Valeria. Era él. Diego estaba en la puerta. Mojado. Despeinado. Con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. En sus manos, no traía flores ni excusas. Solo un sobre pequeño y una mirada que suplicaba sin palabras. Por favor, dijo, con la voz ronca. Solo 5 minutos. Lucía, que abrió la puerta antes de que Clara pudiera reaccionar, lo miró con una mezcla de lástima y reproche. No deberías estar aquí. Lo sé, respondió él. Pero si no hablo con ella ahora, creo que nunca podré vivir conmigo mismo. Clara apareció en el pasillo. No dijo nada. Solo lo miró. Y en ese instante, todo volvió, el frío del quirófano, la imagen de Valeria en la puerta, la soledad al despertar sin su mano para sostenerla. Adelante, dijo al fin, con una voz que no revelaba ni rencor ni esperanza. Solo cansancio. Se sentaron en la sala. El reloj marcaba las 4:17 de la tarde. Afuera, el cielo seguía nublado. No vine a pedirte que vuelvas, empezó Diego, sin mirarla. Vine a decirte la verdad. Toda. Clara no respondió. Solo esperó. Desde que mamá enfermó, me asusté. No sabía cómo ser fuerte. Y en vez de pedir ayuda, me escondí. Valeria apareció en un momento en que me sentía invisible, y me hizo sentir visto. Pero no era amor.
Era huida. Y cuando te vi en el hospital, tan frágil, tan hermosa incluso en el dolor, supe que había traicionado lo más puro que he tenido en la vida. Hizo una pausa. Sus manos temblaban. He estado yendo al hospital todos los días. No a ver a mamá. A verte a ti. Desde lejos. Porque no me atrevía a acercarme. Porque cada vez que lo pensaba, me decía, ¿quién eres tú para pedir perdón después de fallar en el momento más importante? Clara bajó la mirada. No se trata de perdón, Diego. Se trata de confianza. Y la confianza no se rompe en un día, se desgasta con 1000 ausencias. Con promesas incumplidas. Con miradas que ya no se encuentran. Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé. Y no espero que me creas ahora. Pero quiero que sepas que he empezado terapia. Que he cortado todo con Valeria. Que he estado cuidando a mamá como debía hacerlo desde el principio. No por ti. Por mí. Porque no quiero ser el hombre que te falló. Quiero ser el hombre que merecía tenerte. Sacó el sobre que traía y se lo extendió. Aquí está la carta que escribí la noche que saliste del hospital. La he reescrito 100 veces. Nunca la envié. Porque sabía que las palabras no bastaban. Pero si algún día, decides que vale la pena mirar atrás, ahí estaré. Sin presiones. Sin expectativas. Solo, presente. Clara tomó el sobre. No lo abrió. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Porque antes tenía miedo de perderlo todo, dijo él, con una honestidad que la sorprendió. Ahora, ya lo perdí. Y prefiero vivir con la verdad que con la ilusión de que todo estaba bien cuando no lo estaba. Se levantó para irse. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Gracias, susurró. Por darme una segunda oportunidad, aunque sea solo para aprender a ser mejor. Y se fue. Clara se quedó sentada, con el sobre en las manos. No lo abrió. No esa noche. Pero lo guardó. No en un cajón. Sino sobre su mesita de noche. Junto a la carta de Valeria. 2 verdades. 2 caminos. Y en medio, ella, aún sanando, aún preguntándose si el corazón tiene espacio para recomenzar o si, a veces, sanar significa soltar para siempre. Afueras, la lluvia comenzó a caer suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara no sintió frío. Solo una calma extraña. Como si, al fin, el caos hubiera dejado de gritar y el silencio le estuviera mostrando el camino. Pero el destino, como siempre, tenía una última carta por jugar. Todo eso, una